Recordemos el ejemplo en el que teníamos un solenoide largo de radio R, n vueltas por unidad de longitud, corriente I, y coaxialmente teníamos dos cilindros largos, uno adentro, otro afuera, el de adentro radio A, el de afuera radio B, y además el de adentro tenía una carga más Q y el de afuera una carga menos Q. Habíamos supuesto que reducíamos gradualmente la corriente en el solenoide y eso hacía que los cilindros empezaran a rotar y había una transferencia de momento angular de los campos hacia el movimiento de los cilindros. En el medio lo que ocurría era que al bajar la corriente cambiaba el flujo de campo magnético, teníamos un campo eléctrico inducido y eso impactaba sobre los cilindros cargados que hacía que se mueva. Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Vamos a tomar la situación que ocurre posteriormente a que los cilindros se empiecen a mover. Porque habíamos bajado la corriente y entonces cambio de flujo magnético, teníamos un campo eléctrico, se movían los cilindros y ahora lo que vamos a tomar es que este movimiento de los cilindros cargados tienen que generar un campo magnético, digamos, residual y por lo tanto vamos a tener momento angular en los campos, inclusive después de que la corriente se haya ido a cero, la que estaba en el solenoide. Lo primero que vamos a hacer es calcular el momento angular final en los campos. Esto va a ser en términos de omega A y omega B, las velocidades angulares respectivamente de el chico que está adentro y el de afuera, el azul. Así que primero que nada, cuando los cilindros cargados se empiezan a mover, generan un campo magnético que es similar al que teníamos ya del solenoide. Es P igual mu 0 K Z versor, donde K es sigma B omega B por B. O sea, la densidad superficial del cilindro, la velocidad angular del cilindro y el radio. Recordemos, el de adentro tenía carga más Q en la superficie y el de afuera menos Q también en la superficie. Así que este sigma B, representando el de afuera, tiene carga menos Q y dividido 2pi BL, considerando el cilindro de afuera. El de adentro sería lo mismo pero con signo distinto, tiene carga del otro signo, pero tomando acá el de afuera, el B finalmente queda mu 0 sigma B WB B en Z versor. Y si ponemos este sigma B queda menos mu 0 Q WB B Z versor, acá 2pi BL, por lo que esto se cancela con esto. Así que este es el campo magnético referente al de afuera. El B total va a ser igual a mu 0 Q 2pi L y la resta de WA que va a ser positivo menos WB que es negativo en Z versor, esto es para S menor a A. Recordemos que este campo magnético era adentro, afuera valía 0, en el caso del solenoide que esto es lo mismo. Así que esta resta vale adentro del de A. Así que en este caso podríamos sacar la T y asociar este otro campo magnético a la zona entre A y B. Porque el de adentro afuera es 0, queda solo el de adentro del azul, que es este de acá. Así que tenemos para la zona intermedia y para la zona, digamos, de adentro de los dos. Afuera es 0. Por otro lado, tenemos el campo eléctrico, que es el que teníamos también acá. Q sobre 2pi epsilon 0L, 1 sobre S en S versor, entre
los cilindros, así que E es igual a Q sobre 2pi epsilon 0 ls en ese versor para S entre A y B. En el resto de los lugares es 0, tanto adentro como afuera de los dos. Ahora hacemos el mismo camino que hicimos en el ejemplo. Calculamos el G para después hacer R vectorial G y calcular el L, el momento angular. El G es epsilon 0 E vectorial B. En nuestro caso es epsilon 0, este E, Q 2pi epsilon 0 ls por mu 0 Q omega B 2pi L. Y en cuanto a los versores, tenemos S versor vectorial menos Z versor. Este producto vectorial da phi versor. Así que nos queda mu 0 Q cuadrado omega B 2pi al cuadrado L cuadrado epsilon 0 y ls. Esto es en phi versor. Ahora el L como densidad de momento angular es R vectorial G. Después había que integrarlo en el volumen. L es R vectorial G, pero R es R en R versor. Si lo queremos en coordenadas cilíndricas, esto queda S en S versor más Z en Z versor. Y esto es lo que hay que hacer producto vectorial contra phi. S versor. Bueno, esto vamos a ponerlo aparte porque después está el resto de las constantes. Pero si hacemos S versor más Z versor vectorial phi, tenemos por parte del primero S versor, phi versor da Z versor, así que el primero da SZ versor, y Z versor, phi versor, esto da menos S, así que Z menos S versor. Entonces cuando querramos integrar el volumen, tenemos que hacerlo con dos términos, pero el segundo va a dar 0, por lo tanto solo vamos a tener que integrar el que tiene que ver con ese Z versor. Por lo tanto el L es todas las constantes que vamos a poner afuera, mu 0 omega B Q cuadrado 4pi cuadrado L cuadrado Z versor integral de tau, porque fijémonos que el S con este S se cancelan, así que no queda dependiente de ninguna variable. Y el volumen entonces entre los dos cilindros es la longitud L pi por B cuadrado menos A cuadrado. Se cancela un L, se cancela un pi, finalmente nos queda mu 0 omega B Q cuadrado B cuadrado menos A cuadrado y abajo 4 pi L. Esto es en Z versor. Tenemos entonces el momento angular debido a el campo magnético que se generó con las velocidades angulares, con el movimiento de los dos cilindros, además del que ya teníamos con el campo eléctrico. Pero ahí no termina todo, porque además de todo esto, hay que decir que a medida que los cilindros empiezan a rotar, tenemos un campo magnético que cambia, y eso induce un campo eléctrico azimutal, que
va a contribuir a los torques. Así que lo que estamos diciendo es que estos cilindros, el verde y el azul, a medida que se empiezan a mover, ya están actuando como un solenoide, pero además como que su corriente va cambiando. Así que otra vez tenemos campos magnéticos que cambian en esta dirección y eso genera un campo eléctrico. Usando la ley de Faraday podemos obtener quién es el campo eléctrico en la zona otra vez entre A y B. Simplemente tomando un bucle amperiano en esta zona, vamos a tener que L es menos, en forma general, 2πs de phi de t, y esto es en phi versor. Así que no hicimos más que pasar el 2πs hacia el otro lado y, bueno, decimos que está en phi versor. Eso es un argumento tipo ley de Lenz, considerando los campos magnéticos que tenemos en el medio. Es este y apunta en menos z versor, así que necesitamos un campo eléctrico en dirección phi versor para que aparezca un campo magnético que contradice esta dirección. Ahora, ¿quién es phi? El flujo de campo magnético en esa zona. Hay que tener en cuenta que si queremos el flujo de campo magnético hay que considerar tanto el B entre medio como el B de adentro. Así que tenemos dos flujos. Entonces, primero tendremos el correspondiente a la parte de adentro, mu0q 2πl y esta resta, y el de afuera es mu0q 2πl omega b. Por lo tanto podemos sacar factor común en principio mu0q 2πl. Para el primero tenemos omega a menos omega b. Luego hay que multiplicar por pi al cuadrado, que es la sección transversal por la que estamos tomando el flujo. Luego habría que sumar, pero vamos a poner un menos porque este b trae un menos. Y otra vez queda ahora mu0q. Se puede sacar factor común. Mu0q 2πl. Tenemos omega b y s cuadrado menos a cuadrado. Así que la sección transversal ahora está como cortada. Es nada más que la que va desde a cuadrado hasta el s. Entonces, ahora con este phi, si lo derivamos, tendríamos el e. Esto lo podemos reescribir el phi como mu0q 2l y el pi este, cancelamos con este pi y con este otro, y tenemos omega a cuadrado menos omega b s cuadrado. Ahí aprovechamos que tenemos un menos omega b a cuadrado y un menos omega b a cuadrado. Con este menos queda positivo y se cancelan. Entonces, ¿quién es e? Es menos 1, 2πs mu0 q 2l, y ahora tenemos a cuadrado de omega a dt menos de omega b dt s cuadrado. Omegas son los que están cambiando, ¿no? La carga no está cambiando en este caso, así que la derivada entra en los dos omegas y esto está en phi versor. Así que el e quedó dependiente de s. En particular, ¿cuánto vale e en a? Vamos a tener una acá y una a cuadrado ahí. Podemos sacar el a cuadrado factor común, se cancela con el a de abajo, queda una arriba, es decir, menos mu0 q, un solo a arriba, y 2 por 2, 4 pi l de omega a dt menos de omega b dt en phi versor.
Y lo mismo vamos a hacer para B, con la diferencia de que ahora va a quedar un B, en vez de arriba queda abajo. 4πL B, y adentro nos va a quedar un A cuadrado de omega A dt menos B cuadrado de omega B dt, todo esto en phi versor. O sea, no hicimos nada más que poner un B ahí y un B acá. Esto nos va a servir para calcular el torque, porque nos va a interesar justo en la superficie de las dos partes, los dos cilindros, uno en A y el otro en B. El torque es R vectorial Q por E, fuerza eléctrica, que esto para nosotros es QSE en Z versor. Así que esto es lo mismo que hicimos antes con el momento angular, y entonces vamos a calcular por un lado el torque en A y después lo haremos en B. Para eso vamos a necesitar QSE, el E en A. De la integral ya podemos sacar todas las constantes. Q S igual a A menos mu 0 QA 4πL. Luego tenemos d omega A dt menos d omega B dt. Esto es en Z versor. El NB es lo mismo pero con el EB. Va a quedar menos QB menos mu 0 Q 4πL B A cuadrado de omega A dt menos B cuadrado de omega B dt en Z versor. Es importante notar que acá ya estamos tomando la carga total. Por lo tanto tenemos el torque total sobre A y sobre B. Y para cada uno, si hacemos la integral desde 0 hasta infinito en el tiempo, NA dt, y en este caso para B vamos a tener el momento angular, que es lo que queríamos ver. Y esto es calcular todo esto, la integral adentro, pero sabemos que todo va a salir afuera salvo el de omega, va a quedar los de test, es como que se cancelan y se integra sobre las velocidades angulares. Así que va a quedar todo esto multiplicado por las velocidades angulares, acá restándose, y acá lo mismo. Eso que dijimos lo tenemos acá escrito, solo queda el momento angular total, que es sumar LA más LB. Esto es, tenemos en común mu 0 Q cuadrado 4πL, y tenemos A cuadrado omega A menos B cuadrado omega B menos A cuadrado omega A más A cuadrado omega B. Todo esto en Z versor. Acá multiplicamos por A cuadrado en ambos. Así que este se cancela con este y quedan estos dos términos. Entonces queda mu 0 Q cuadrado omega B 4πL, y sacamos factor común, el omega B queda A cuadrado menos B cuadrado. Pero con el menos de afuera en realidad es al revés, queda B cuadrado menos A cuadrado en Z versor. Bien, ¿esto qué es? Es el momento angular debido a el campo eléctrico que se generó cuando se empezó a mover cada uno de los cilindros. Y lo importante es que es exactamente igual que lo que nos dio para el momento angular que venía del campo magnético generado por el movimiento de los cilindros.
mu 0 omega b q cuadrado b cuadrado menos a cuadrado sobre 4pi L en z versor, y ahora nos dio exactamente lo mismo, menos mu 0 q cuadrado omega b, 4pi L b cuadrado menos a cuadrado en z versor. Y el detalle entonces es que esta reducción del momento angular mecánico, porque esto viene de un torque y es negativo, está compensado con este momento angular residual de los campos, es decir, del campo magnético de los cilindros también. Hay una conservación del momento en este caso.